Today marks the end of a 90-day period that the U.S. gave Mexico to clamp down on migrants from Central America. Mexico agreed to the ultimatum in June to avoid tariffs threatened by President Trump. Now that the 90 days are up, one thing is clear. Mexico has gone above and beyond to do President Trump's bidding. These National Guard troops, posted along the river that divides Mexico and Guatemala, are the most visible sign of a dramatic change in North American immigration policy. They were sent here by Mexican President Andrés Manuel López Obrador to guard a border that for many years was essentially open. People used to cross here by the hundreds every day to buy groceries, or as migrants on the way to the United States. Technically, they needed papers for that, but until this summer, no one was checking. De este lado, por favor, me muestra una identificación. Es más, aquí está lo que voy a comprar, mira, acá nomás voy. Solo son 2 botes de aceite grande y 3 de café y mayonesa. Ya no chanza, hombre, no seas maricón. Pero si no le mostrara dinero, bien que lo dejan pasar, pinches culeros. Migration became a problem for the Mexican president when large migrant caravans caught the attention of the American president. At the time, López Obrador was running for the presidency as a progressive populist, and he promised not to act as a proxy for the U.S. on migration. Los vecinos del norte, los del gobierno de Estados Unidos, quisieran que nosotros les continuáramos haciendo el trabajo sucio. But then López Obrador took office. And when President Trump threatened tariffs, he caved. At times this year, the country's largest immigrant detention center held 2,000 people, more than double its maximum capacity. López Obrador rarely gives interviews, but he holds an early morning press briefing every day. Señor Presidente, David Noriega, Vice News, aquí desde Los Ángeles. El enfoque en una estrategia militar y policial para contener los flujos migratorios suele empujar a los migrantes a las rutas clandestinas controladas por elementos criminales. ¿No teme usted que sus nuevas políticas migratorias, instituidas bajo presión de Estados Unidos, puedan causar los mismos atropellos que dice querer evitar? No, y no lo deseo. Estamos procurando resolver el fenómeno migratorio, primero atendiendo las causas, que la gente no se ve obligada a emigrar, y protegiendo a los migrantes, que no se violen sus derechos humanos, que no nos confundan. Nosotros no somos represores, no somos de derecha, no sostenemos que los problemas sociales se resuelven con medidas coercitivas. But Mexico's migration policy has lately been full of coercive measures. In June, while Mexico's foreign minister was in Washington working out the deal that would avoid Trump's tariffs, 2 activists known for helping organize migrant caravans were arrested. They were charged with human smuggling, but both were released a week later, and their cases were dismissed by a judge. Cristóbal Sánchez is one of them. Entonces, ¿qué crees que hay detrás de ese caso? Pues detrás de ese caso había una reunión ese día en donde se discutían los términos de los aranceles, y en esa negociación se nos presenta a nosotros como una moneda de cambio, ¿no? Cuando dice López Obrador que él lo que busca es solucionar los problemas estructurales que generan la migración en primer lugar, todo ese discurso, ¿tú qué opinas de eso? Pues que es falso, que es mentira, que es hipócrita. Están haciendo lo que Estados Unidos les dice que hagan, que es regular la migración, que es frenarla. Es una política de exclusión. Los mantienen en Tapachula, en todos los lugares, en estos lugares a través de cinturones de seguridad. Es un planteamiento de Estados Unidos de fronteras en capas. That containment policy has been largely successful. In Tapachula, near the Guatemalan border, lawyers who represent migrants say that tens of thousands have been stranded ever since the government started denying them transit visas en masse. And on the other side of the border, migrant smugglers have felt the pain.
Pedro, who asked us not to use his real name, has been secreting people across Mexico and into the US for 12 years. Traen sus maletas hoy y mañana, primero Dios, a esta hora ya vamos avanzando por parte de México. ¿Qué impacto ha tenido sobre el negocio de usted? Muy bajo, ahorita muy bajo. Nosotros viajábamos 2 viajes, 3 viajes por mes y con más personas. Y ahora un viaje al mes con unas 2 o 3 personas. Pues le hemos subido $500. Ahorita que se complicó el camino, que las leyes mexicanas se han puesto fuertes, güey. Tenemos que rodear, buscar caminos más largos. Ya no es vía directa como se hacía antes. But Pedro says that, like other crackdowns before it, this one is just a temporary slowdown, and that coyotes like him are already finding the gaps in the system. He recently changed his route from a busier border crossing to an isolated dirt road through the mountains. Here, the border is marked only by white posts, and it's still unguarded. Los muchachos llegamos a la frontera y a caminar un poquito para abordar el otro autobús. ¿Qué opina usted del presidente López Obrador? Pues está bien que haga lo que tenga que hacer. El que está siendo abusivo quizás es uno por pasar por México, ¿verdad? Pero ojalá y un día él también quite su ley que ha puesto. Lo que el gobierno de Estados Unidos hizo un acuerdo con él, ¿verdad? Y no debió aceptarlo. Pero esto a nosotros, los coyotes, no nos va a impedir eso. Ni la barrera que está haciendo Trump. Mientras la gente quiera viajar, nosotros ahí vamos a estar.